Buenos días, todos y todos en diferentes lugares de Iberoamérica y esperamos de otros lugares del mundo también. Queremos agradecerle la presencia en este evento importante, este conservatorio que tiene como objetivo poder pensar juntos y juntas el tráfico ilícito de patrimonio documental. Entonces, nos juntamos hoy en el marco también de un grupo de trabajo que posee el ALA, cuya finalidad es justamente trabajar esta temática. Este grupo de trabajo, queríamos contarles, se reúne cada 15 días, ya hace varios meses de este año, es coordinado por el director de Asuntos Jurídicos del Archivo General de México y está conformado por archivos nacionales de Iberoamérica. ¿Qué es lo que realiza este grupo? Este grupo lo que intenta justamente es generar acciones que permitan prevenir e impedir la introducción y extracción y transferencia ilícita del patrimonio documental en los países de Iberoamérica. ¿Qué es lo importante hoy? Sociabilizar y visibilizar esta problemática. Eso es lo que para eso estamos reunidos. Ustedes pueden encontrar allí el link para ver las tareas y los objetivos de este grupo de trabajo. ¿Qué es lo principal y por qué estamos reunidos hoy? Porque traficar con la memoria de Iberoamérica estamos seguros que es un delito y por eso queremos juntarnos y pensar juntos y juntas esto. Justamente estamos viendo que se está juntando gente de diferentes lugares, desde España, de México, desde Colombia. También nos acompaña hoy Antonia Heredia en su presencia virtual. Antonia Heredia, imagino que es conocida por todos ustedes, pero es miembro honorario de ALA. Es una teórica y referente en la archivística latinoamericana. Queremos saludarla y también queremos aprovechar esta instancia de que ella está para invitar a todos ustedes a inscribirse en la clase magistral que ella va a dictar como cierre en la capacitación de este año, de las capacitaciones generales de este año de ALA. Este curso tratará sobre la terminología archivística, conceptos y uso. Para tener más información pueden encontrarla en la página web, pero se dictará el jueves 26 de noviembre a las 16 horas de España. Creemos que es un evento fundamental y que todos y todas deberíamos estar ahí escuchando a esta maestra de la archivística. Nos parece importante también contarles que hoy, como en el día de ayer, nos acompañaron los directores de los archivos de Chile, España y México. Hoy nos van a acompañar los directores generales de los archivos de la Nación de Colombia, Ecuador y Perú. Para ello contaremos con la presencia del doctor Enrique Serrano, director general del Archivo de la Nación de Colombia. Vamos a contar también con la doctora Añasco de Faz, directora del Archivo Nacional de Ecuador, y con el doctor Alfredo Ortiz Sotelo, director general del Archivo General de la Nación del Perú. Les cuento un poquito, por si no pudieron estar en el día de ayer, cuál va a ser la dinámica. Nuestra intención es que cada uno de ellos y ella hagan una intervención de alrededor de 10 minutos. Esas dos intervenciones que ellos tienen planificadas para hoy van a estar divididas en dos áreas. La primera ronda de intervención intenta pensar las percepciones y causas problemáticas en cada uno de los tres países, y en una segunda ronda vamos a reflexionar para dar una solución, ver cuáles podrían ser las soluciones a estas problemáticas. Por supuesto, vamos a estar leyéndolos y leyéndolas, así que cualquier comentario que ustedes tengan, cualquier aporte, pueden ir haciéndolo. Para nosotros es muy importante este momento de intercambio de ideas, de intercambio de problemáticas. Como resultado de la reunión de ayer, tenemos muchos conflictos en común, muchas problemáticas en común, pero también muchas ganas de resolverlos en conjunto. Por ello vamos a intentar, si el tiempo nos da, y esperemos que sí, poder leer sus preguntas y poder tener respuestas. Si eso no sucediera, vamos a encontrar una solución, pero nosotros queremos que aquello que ustedes estén diciendo y aquello que ustedes estén preguntando tengan una respuesta y podamos intercambiar nuestras opiniones. Así que los invito para empezar a escuchar en primera instancia al doctor Jorge Alfredo Ortiz Sotelo, que nos acompaña desde el Perú. Le doy la palabra y después seguiremos con nuestros dos participantes. A ver. Bueno, buenos días a todos, muchas gracias por permitirme participar en este importante evento organizado por la Asociación Latinoamericana de Archivos, sobre un tema pues que nos concierne a todos, ¿no? El día de ayer estuve escuchando también las intervenciones de otros colegas y la verdad que es un tema que compartimos, es un problema que compartimos todos y que tiene pues
sus elementos comunes y que cuando hay pues, problemas comunes hay que tratar de encontrar soluciones comunes, ¿no? ¿Qué sucede con estos temas en el caso nuestro? Como ayer decía, por ejemplo, Emma o Severiano, diariamente se ven cosas, se detectan cosas, se descubren documentos que van de un lado a otro, que son muy fáciles, lamentablemente, muy fáciles de sacar del país o de sustraer a veces, ¿no? Y esto es, pues, por un lado vergonzoso, por otro lado penoso, eh, pero es una realidad concreta, ¿no? Hoy estoy por firmar un documento para declarar eh, patrimonio cultural una colección que se llama la colección miscelánea nuestra, que tiene 1.461 documentos, de los cuales 246 están desaparecidos. Pero además desaparecidos de forma sistemática, porque ha desaparecido el documento 1, 2, 3, 4, 5. Es, eh, ¿Por qué sucede esto? Sucede pues por una diversidad de motivos, ¿no? Hay lamentablemente en algunos casos situaciones en que malos funcionarios, pues cometen este tipo de delitos. Y por supuesto mecanismos de control que no han sido pues lo suficientemente eficientes, ¿no? Y claro, terminamos regresando a los temas comunes, es decir, faltan más recursos, falta más plata, falta más fondos, no nos asignan lo suficiente. Bueno, siempre vamos a querer más, eso es una realidad. Toda, toda institución siempre va a desear más. Eh, en el fondo, eh, y esto es una apreciación muy personal, yo creo que más que recursos es un tema de conciencia, es un tema de que necesitamos generar conciencia en la ciudadanía, entre, por supuesto, nuestros propios trabajadores que la tienen, eh, entre los medios de prensa, de la importancia de preservar nuestro patrimonio. El patrimonio documental de un país, en el caso nuestro, en el caso peruano, está conservado en diversos repositorios, no solo en el Archivo General de la Nación. Por supuesto, tenemos archivos regionales, archivos eclesiásticos, archivos académicos, archivos particulares, archivos municipales, en fin, en una gama más o menos amplia de instituciones. Y por supuesto, no todas pues tienen capacidad para preservar esto. Y en algunos lugares, lisa y llanamente, lo que prima es el descuido, ¿no? O la poca importancia que se le da. Eh, Me ha tocado a mí, por circunstancias X, visitar el archivo municipal de Paita. Paita, puerto al norte del Perú, que está ubicado ese archivo en una casa de madera de 2 pisos, el archivo está en el segundo piso, le falta tablas en el piso, hay documentación desde el siglo XVIII. Por supuesto, he tratado, esto fue hace años antes de asumir esta responsabilidad, he tratado de alertar a las autoridades del archivo regional, pero en esas circunstancias cualquier cosa puede suceder y terminamos pues con documentos vendidos y puestos en circulación a través de la página web. Pero esa es una realidad. O sea, si no hay una adecuada, un adecuado resguardo de los documentos, va a suceder la pérdida. Y para tener un adecuado resguardo de los documentos hay que tener los recursos. Y para tener los recursos hay que tener conciencia de la importancia. Ahí hay una labor que nos cabe a todos, ¿no? Y que camina más
que convencernos entre nosotros, convencer a los que no están convencidos, ¿no?, de la importancia de esto, o a los que no tienen lícitamente conciencia de eso. O sea, vamos, entre el mundo académico, archivista, me imagino que la mayor parte está convencido de la importancia de esto, pero no siempre pues, es el mundo decisor, ¿no? Entonces, creo que tenemos que pensar también en eso, porque en ese mundo decisor también está el tema de la normatividad, con lo cual tenemos otro frente, otro tema complejo que nos amarra en cuanto a la categorización de documentos como patrimonio cultural. Acá, y por supuesto, ese marco legal está a veces sujeto a la interpretación de algunos componentes del sistema que debe velar por la custodia del patrimonio cultural de un país, ¿no? En el caso nuestro, tenemos pues esto de que si la documentación no ha sido declarada expresamente patrimonio cultural, si un documento no ha sido declarado expresamente patrimonio cultural, entonces no corresponde una protección como tal. Y nos ha sucedido lamentablemente un caso concreto de varios, ¿no?, un hurto de un documento firmado por el general San Martín, que formaba parte de un protocolo, el folio 500 y tantos de un protocolo de los 4000 y pico de protocolos notariales que tenemos acá. Y claro, a la hora que se inició la investigación, el archivo planteó que era un delito contra el patrimonio cultural de la nación. Bueno, esto ha terminado con una demanda por parte de la Fiscalía señalando de que no es un delito de ese tipo porque no está declarado expresamente. O sea, declarar expresamente significa pues que cada folio, ese protocolo tenía cerca de 1000 folios, ¿no? Ya cada folio tenía que haber sido declarado expresamente. Entiendo la idea, pero me parece complejo, me parece es una tarea imposible de cumplir. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que tener un mayor cuidado, evidentemente, sobre la documentación que conservamos. Tenemos que generar mecanismos, pero la labor más importante, desde mi punto de vista, es generar conciencia en la ciudadanía de la importancia de preservar el patrimonio documental, que es finalmente la memoria de todos nosotros. Y cuando hablo de nosotros, voy más allá del Perú, ¿no? Porque ayer Severiano decía, tenemos pues documentación tenemos una historia común, y tenemos documentación que nos une, que de alguna manera es un patrimonio común. Y eso es importante que seamos conscientes de eso. En el caso nuestro, vamos, el periodo colonial, virreinal, acá pues hubo muchas decisiones y por consiguiente documentación que atañe a las historias de varios países de América Latina. Entonces, y por supuesto que atañe también a la historia española. Entonces, hay un tema de historia común que es importante que tengamos en cuenta. Y también vale la pena señalar que hay pues documentación en manos privadas que está legítimamente en manos privadas, ¿no? O sea, un nombramiento de algo que la familia lo ha preservado, ¿no? Bueno, sea como sea, yo quisiera concluir señalando este tema que me parece que es el más importante, ¿no? Podemos decir, empeñarnos, hablar entre nosotros, cosa que está bien, pero quizá haya que tomar mayor empeño en convencer, en difundir la importancia de este patrimonio documental. Muchas gracias.
Perdón, damos la palabra a la doctora Gloria Añasco de Paz, directora del Archivo Nacional de Ecuador, para que nos cuente la situación y las problemáticas en su país. Muchas gracias. Gloria, tenés tu micrófono bloqueado. Ahí está. Todas, para el Archivo Histórico Nacional del Ecuador, el cual dirijo y represento en este conversatorio. Esta participación es de alta importancia y se enmarca dentro de las actividades del Grupo de Trabajo de Tráfico Ilícito de Patrimonio de la ALA, del cual el Ecuador es miembro. Siendo este el segundo día de desarrollo de un tema que por su incidencia afecta al patrimonio histórico-cultural de los países, es necesario destacar que el delito transnacional de tráfico ilícito de bienes culturales constituye el tercero más importante en el mundo después del tráfico de estupefacientes y armas. Sin duda, la mayor afectación se da en el patrimonio de los países de lo que se ha denominado el tercer mundo o los países en desarrollo. En este contexto cabe las reflexiones que nosotros vamos a hacer en este conversatorio respecto de la afectación que se da de manera doble en el contexto que acabo de mencionar. Cabe anotar que se produce además una afectación que se deriva de esta condición y que es que ya en los procesos de recuperación de los bienes en los cuales inciden las asimetrías económicas de los países, la existencia o no de acuerdos bilaterales de cooperación en el ámbito entre el país que reclama la devolución y el país en el cual se está comercializando o han sido ubicados los bienes sustraídos, hace de que estos procesos sean dilatados en el tiempo. Respecto del marco legal que vale la pena tengamos presente, existe en el ámbito internacional a nivel de UNESCO, la Convención del 70 y el Convenio de Nidroit de 1995. Existiendo además otras normas de las cuales el Ecuador es suscriptor, como es el caso de las convenciones específicas relativas al tema. En cuanto a la normativa interna, en el caso de Ecuador se encuentra contemplada en la Constitución del país, en el Código Integral Penal de 2014, la Ley Orgánica de Cultura y su reglamento. Asimismo, en el ámbito de control, desde el año 2010, el Ecuador cuenta con la Comisión Nacional de Lucha contra el Tráfico Ilícito de Bienes Culturales, con representaciones institucionales del Ministerio de Relaciones Exteriores, Cultura y Patrimonio, Ministerio del Interior, Procuraduría, Fiscalía e Instituto Nacional de Patrimonio. Se conforma además una instancia técnica bajo la figura de un comité con estos mismos fines. A nivel de los entes de control, la Policía Nacional cuenta con una unidad especializada para tratar y dar seguimiento e investigación de delitos contra el derecho a la cultura. El Ecuador además tiene suscritos varios acuerdos bilaterales con países como Bolivia, Brasil, Chile, Costa Rica, Colombia, Perú, Panamá, Paraguay, entre otros. Respecto del registro estadístico de bienes culturales sustraídos, el Ecuador cuenta con estos datos desde el año 2009, de cuyo análisis se puede determinar que existe una tendencia al incremento. ¿Qué significa? Que los índices de demanda en este mercado ilícito son constantes, sobre todo en lo que tiene que ver con bienes arqueológicos, arte colonial, patrimonio documental. Existen además nuevos mecanismos de comercialización de oferta y demanda de bienes culturales patrimoniales utilizando los espacios virtuales. En cuanto a los registros de bienes sustraídos, así como en proceso de recuperación y repatriación, se puede deducir que el índice de patrimonio documental registrado es significativamente más bajo. En este punto podemos detenernos y realizar un análisis que aporte al tema que nos convoca y que es el tráfico ilícito de bienes documentales, acerca del cual podemos decir que la determinación de un faltante en nuestros acervos por sus características propias tiene mayor complejidad que otros bienes como los arqueológicos, objetos de orfebrería, metalurgia, esculturas o pictóricas, por citar un caso.
Específicamente, en los casos de sustracciones en los archivos, no siempre se dan en unidades de fácil detección, caso de un contenedor completo o una caja de archivo, o un volumen o libro. Las sustracciones se pueden dar, y de hecho se dan, de hojas de un volumen, de un expediente, por ejemplo, de un testamento o de una escritura pública. Esto citado como una generalidad, sin embargo, pueden darse. Cito el caso con un desenlace positivo en relación con la repatriación en el año 2016 de 44 libros de los siglos XVI al XIX, además de 6 pastas de cuero de la misma época, ubicados en un tránsito ilícito en el puerto del Callao, en Perú, los cuales a través del proceso respectivo fueron devueltos al Ecuador por parte del hermano país e internamente a la Arquidiócesis de Quito. Se trata, pues, de una importante restitución del patrimonio cultural documental nacional que fuera expoliado de repositorios del país. Caso en el cual se evidencia además lo importante de la cooperación entre los estados con un fin común, y es que los bienes culturales que están siendo traficados deben ser devueltos a los países a los cuales pertenecen. Continuando con el análisis de la situación del tráfico de bienes documentales, se ha detectado además una debilidad que radica en la falta de registro de los bienes culturales documentales, además de la falta de seguridad en los contenedores de memoria social. La transportación y la salida a través de puertos y aeropuertos de los documentos es más difícil de detectar. Puede ser sacado del país de origen en condiciones que hacen complicada y en muchos casos imposible la detección. En este sentido, se considera que debería establecerse mecanismos que afinen este tipo de controles, tomando en cuenta las especificidades físicas de los bienes documentales. Otra de las debilidades que debe ser materia de análisis y ha sido tratada en foros al interior de la ALA es respecto del talento humano que elabora en los archivos. Los índices de capacitación y formación académica constituyen en la mayoría de los países un rubro en el que mantenemos un déficit. El no contar con personal capacitado en temas archivísticos en general y en particular en lo que concierne al tráfico ilícito constituye una debilidad y elemento que incrementa la posibilidad de su expoliación. Por otro lado, no es ajeno que la profesión como tal, a pesar de la importancia que revisten las responsabilidades y funciones que desempeñamos los archiveros, no se encuentra entre las mejor remuneradas, al contrario, se encuentra dentro de las escalas salariales más bajas. Con estos elementos, cabe reflexionar que si bien los estados han implementado leyes que controlan este delito, sin embargo hace falta que las políticas y las normas incluyan, analogando a lo que es la salud, medidas preventivas. Y esto definitivamente significa que debe darse la atención que corresponde a los archivos, a las bibliotecas y a los centros que custodian documentación en todas las fases de su ciclo de vida. Esto constituye, sin lugar a dudas, uno de los elementos que van a coadyuvar a que podamos tener archivos que lleguen a su fase histórica previamente valorados y dotados de herramientas de descripción y control, de entre las cuales los inventarios son imprescindibles. Y de los estudios que se han hecho, un gran porcentaje de los archivos, refiriéndonos específicamente a los archivos, carecen de los mismos. Hasta aquí mi intervención y mi reflexión en esta primera parte. De manera conjunta, en la segunda parte tenemos que ir sumando esfuerzos y sumando alternativas de solución. Muchas gracias, Gloria. Le damos entonces la palabra al doctor Enrique Serrano, director general del Archivo Nacional de Colombia, para terminar de esta primera ronda de intervenciones. Muy buenos días. Para el Archivo General de la Nación de Colombia es un placer, un orgullo participar en este foro tan importante sobre tráfico ilícito de patrimonio documental. Efectivamente, se trata de uno de los fenómenos más importantes y más decisivos en lo que hoy compete a la posibilidad de entender, abarcar
preservar y difundir los documentos que pertenecen a la riqueza, al acervo nacional de cada país. En el caso particular de Colombia, quisiera destacar lo siguiente, que no hay una norma expresa que taxativamente trate sobre el tráfico ilícito de patrimonio documental, como sí se presenta para el tráfico ilícito de otros bienes culturales, por ejemplo, patrimonio arqueológico o patrimonio cultural sumergido. Las amenazas constantes a los bienes culturales han sido objeto primordial de uno de los más importantes esfuerzos realizados por el Estado colombiano al suscribir convenios de cooperación entre el Ministerio de Cultura, que lo preside, el Ministerio de Relaciones Exteriores, Procuraduría General, Fiscalía General, Policía Nacional, División de Impuestos y Aduanas, la Unidad Administrativa de la Aeronáutica Civil y el Archivo General de la Nación, junto con el Instituto Colombiano de Antropología e Historia, Servicio Geológico Colombiano, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, la Universidad Externado y la Asociación ICOM de Colombia, cuyo objeto es el cumplimiento de funciones administrativas para prevenir y contrarrestar el tráfico ilícito de bienes del patrimonio cultural colombiano. Estas entidades, como ven ustedes muchas, tienen funciones separadas, pero hasta el momento colaboran armónicamente con el fin de proteger bienes culturales muebles que se han convertido en objetivo de grandes redes internacionales de comercio ilegal. Los documentos, pues, están vivos, por decirlo así, y afectan la vida de muchos ciudadanos y por esa razón son objeto de comercio ilegal, no solo por su belleza o su atractivo, sino por el hecho de que efectivamente influyen en decisiones cuya naturaleza sigue absolutamente presente. En relación con los bienes culturales documentales archivísticos, las actividades del Archivo General de la Nación de Colombia han girado en torno a las convocatorias que realiza el Ministerio de Cultura a través de la Dirección de Patrimonio para dar cumplimiento a obligaciones generales y específicas que establece el convenio. El Archivo General de la Nación trabaja con muchas entidades por el fortalecimiento de la institucionalidad y conservación e incremento del patrimonio documental archivístico de la Nación, con la expedición de reglamentos, protocolos y acuerdos permanentes que permiten la protección de los documentos históricos y así el control del tráfico ilícito de bienes documentales archivísticos, entre los cuales se destaca, por ejemplo, la expedición del Acuerdo 002 de marzo de 2019, que crea el Registro Nacional de Archivos Históricos Colombianos, RENAC, de personas naturales o jurídicas propietarias, poseedoras o tenedores de documentos o archivos de cierta importancia histórica, así como propietarios, poseedores y tenedores de los archivos privados, ya lo mencionó Jorge Ortiz del Archivo del Perú, declarados de interés cultural, que continúan con la propiedad, posesión o tenencia de los mismos. Por otro lado, y de manera muy importante, la expedición del Acuerdo 006 de junio de 2019, que adopta y reglamenta las condiciones para la declaratoria de bienes de interés cultural de carácter documental y archivístico. Eso ha sido un avance magnífico en materia de reglamentación, pero un poco como lo dice muy bien Gloria Añasco del Archivo del Ecuador, una cosa es establecer las leyes y otra las alternativas para que la protección de los bienes culturales de carácter documental sea efectiva, eficaz y permanente. Y finalmente, quiero destacar el hecho de que la AGN en su página web, en el link de consulta, tiene una alternativa para el tráfico, para controlar o intentar controlar el tráfico ilícito de documentos, en donde se despliegan alertas virtuales sobre bienes culturales sustraídos en Perú, Ecuador y Uruguay, entre otros, realizados por el Ministerio de Cultura, y así también sobre la posibilidad de bienes culturales archivísticos colombianos que puedan ser detectados en esos países. Una cooperación más generalizada, más universal sobre esta materia puede ser la alternativa para que efectivamente tengamos en el futuro un horizonte de control mucho más eficaz. Los bienes culturales de naturaleza documental pues pertenecen a una condición en la que de manera implacable y feroz pues atraen a pues redes ilícitas muy poderosas de delincuentes. Esta circunstancia supone
peligros muy graves frente a los cuales todavía no tenemos efectivamente una protección suficiente. No obstante, y en virtud de las circunstancias actuales, el hecho de que este mismo foro se reúna buscando alternativas es ya un paso adelante en la materia. Efectivamente, la conciencia de que esto está sucediendo y de que puede llegar a ser mucho más grave de lo que es hasta ahora es uno de los elementos que pudieran brindarnos oportunidades para satisfacer las demandas que en materia documental, en materia de cooperación documental, de mutuo conocimiento, de mutua difusión del patrimonio, pudieran ser en el futuro un horizonte de verdadero progreso. Eso es lo que el Archivo General de la Nación de Colombia plantea en esta reunión, o en esta primera parte de la reunión, esperando que efectivamente el debate sobre el tema enriquezca poderosamente nuestro conocimiento y nuestra comprensión del problema, y para que sea posible en el futuro, a través de estrategias comúnmente concertadas, alcanzar mejores cotas en el control de este ilícito, de este flagelo que nos afecta a todos. Muchas gracias, Enrique. Muchas gracias a los tres por sus participaciones. Me parece importante subrayar algunas de las cuestiones que ustedes fueron comentando para poder pensar justamente cuáles son las percepciones y las causas sobre esta problemática. Creo que lo que ustedes fueron expresando tiene que ver claramente con problemas coyunturales que tienen estos archivos y nuestros archivos en Iberoamérica. Tenemos que pensar en estos archivos en contextos históricos situados y reales. Digamos, estamos planteando y se plantearon acá varias cuestiones que tienen que ver justamente con pensar estos archivos de esta manera. Creo que cuando les comentaba esta idea de problemas coyunturales, Gloria marcaba y subrayaba el problema del déficit de personal capacitado en los archivos nacionales, pero por otro lado, Jorge también incluía la idea de que los archivos generales de la Nación, más allá que marcan el camino a seguir y son rectores para las diferentes naciones, es importante también plantear que hay que trabajar con acervos, con repositorios documentales en diferentes lugares de nuestros países y también diferentes tipos de archivos. Entonces, esta realidad concreta nos lleva a pensar algunas cuestiones y vuelvo otra vez a estas cuestiones coyunturales. Gloria remarcaba, creo que es un problema general porque salen las discusiones, que tiene que ver con el déficit en los registros y en los inventarios. Cuando no nos faltan, cuando no es el tráfico, no es producto del tráfico una unidad de conservación general, sino algún documento en particular, y muchas veces la falta de estos inventarios descriptivos no nos llevan a pensar, a saber las unidades documentales simples que nosotros poseemos en cada unidad de conservación. Eso nos hace muy difícil después también poder llevar adelante la persecución. Hay una compañera que estaba hablando recién de la demanda, el costo que demanda los juicios que deben establecer los países en la recuperación de estos bienes culturales, comentaba una colega. Entonces muchas veces eso también dice que impide la repatriación de estos bienes culturales, ¿no? Sumar, ahí está el comentario para remarcarlo, pero me parece que este comentario también es importante y va a esta línea, y esta asimetría que planteaban también en los países, ¿no? Esta necesidad del diálogo entre los países. Y esta asimetría no solo se da en tanto a las diferencias que nosotros tenemos en Iberoamérica, sino también a problemas y falencias en la legislación. Un punto que se remarcaba es la importancia o la legislación atribuida principalmente a otro tipo de bienes culturales, arqueológicos, artísticos, y cuánto tenemos que trabajar para dar cuenta de la importancia del patrimonio documental. A eso, entonces, creo que todos coincidían en la falta de concientización de la importancia que tiene el patrimonio documental. Cuánto nuestras sociedades ven claramente al patrimonio de bienes culturales, arqueológicos, artísticos, como un bien y no al patrimonio documental. Y en eso se hablaba de esta realidad concreta, del descuido y la poca importancia que muchas veces nuestros países y los ciudadanos y las ciudadanas le dan al patrimonio documental. Un punto que también me parece importante remarcar, porque es algo que sucede en nuestros países y que sale en estas reuniones
de la Comisión de Tráfico Ilícito de ALA, es la idea de qué pasa con estos documentos que están legítimamente en manos de ciudadanos y ciudadanas. La importancia de registros sobre estos documentos que están en manos y manos de ciudadanas de manera legítima y poder dar cuenta también de esa situación que planteaba hace un ratito Jorge. Entonces me parece que podemos seguir conversando una vez más y no nos podemos cansar de aplaudir la posibilidad de que hoy nos estemos encontrando Ecuador, Colombia, Perú, Argentina y ayer y hoy nos acompaña también desde México, Chile y España, ¿no? Esta situación de pandemia mundial que tanta tristeza y tanto dolor nos trae en nuestros países y en el mundo en general, también nos lleva al impulso de encontrarnos de esta manera. Así que quiero volver a aplaudir que estemos todos hoy acá y poder darles también la posibilidad de la palabra de si pensamos estas situaciones, qué solución podemos encontrarle. Qué reflexiones podemos dar para solucionar estas problemáticas que intenté retomar de sus ponencias y de sus intervenciones. Me gustaría darle la palabra al doctor Enrique Serrano con respecto, perdón, vamos a darle la palabra, bueno, al doctor Enrique Serrano si quiere, ahí le estaba dando la palabra nuestro coordinador para retomar, volví a tomar el orden natural que teníamos de organización para poder pensar justamente en qué soluciones podemos encontrar conjuntamente y qué reflexiones podemos dar para encontrar soluciones a esta temática. Enrique, si querés, te damos la palabra. Muy bien, muchas gracias, Samantha. Lo primero que habría que enfatizar es que no hay suficiente conciencia ni sensibilidad sobre el problema y algunas personas incluso no lo conciben todavía como un problema. Traficar con hojas de papel pareciera una cosa incluso de una costumbre muy inveterada, muy tradicional de nuestros, y el hecho de sentirse poseedor de los documentos, porque esencialmente y dentro del proceso de individuación que caracteriza a las sociedades latinoamericanas, se heredaban de padres a hijos archivos, documentos, alternativas que tenían un poco ese uso personal o familiar. Y por tanto las administraciones públicas y el público en general tienen poca conciencia sobre la importancia del patrimonio documental archivístico como componente del patrimonio cultural de una nación determinada. Aunque se sabe que hay robos y pérdidas de documentos históricos de carácter archivístico en archivos públicos y privados, muy pocas denuncias concretas por parte de los custodios y muy poca información cabal sobre el tema. Este es uno de los principales problemas que habría que empezar a resolver. ¿Cómo recabar información pertinente e importante sobre la naturaleza de los documentos extraídos, sobre su importancia y sobre su valor histórico, sobre la condición que en realidad tienen, puesto que encontrarse con otros bienes muebles de naturaleza cultural no están a la vista del público? No se conocen tampoco los protocolos de denuncia de pérdida o tráfico de documentos por parte de los encargados de archivo. Como lo decía Jorge, a veces los propios funcionarios sustraen o han sustraído de manera consuetudinaria documentos de archivo durante largos años, conformando quizá sus propios archivos personales. Y es muy difícil controlar el robo o el posible tráfico de bienes documentales archivísticos en puertos y aeropuertos, como también lo destacaba Gloria. Debido a las características físicas y a la materialidad de este tipo de bienes, es muy fácil esconderlos o transportarlos de diversas maneras. Esta condición hace más vulnerable, más peligroso, más problemático el asunto. Es cierto que la foliación, que el trabajo de archivística, que el destacarlo hoy de modo interesante a través de alternativas digitales, hace que algunos documentos puedan ser conservados y caracterizados de un modo más cabal, incluso protegidos de la sustracción física. Una de las alternativas que nosotros en Colombia hemos contemplado es
como ya se ve, que todas las instituciones de manera concertada participen en esfuerzos de protección del patrimonio documental archivístico. Con respecto al hecho de facilitar la consulta de bienes documentales archivísticos a la que los ciudadanos tienen derecho, consulta de carácter patrimonial sobre documentos registrados por parte de las autoridades de control, como la policía o la fiscalía en el caso colombiano, se anota que no hay todavía una lista terminada de bienes registrados de naturaleza documental archivística que pudiera proteger en esa dirección. Es decir, completar la lista de bienes registrados puede ser y debe ser una de las prioridades para que el tráfico ilícito de bienes documentales sea algún día controlado de modo cabal. No hay tampoco una tipificación de los delitos en materia de sustracción de bienes culturales en general y en particular de bienes documentales archivísticos, lo cual dificulta el control. Es decir, hay que extender la mano de la reglamentación para que estos bienes culturales sean incluidos, a pesar de que ya existe una reglamentación estricta con respecto a otro tipo de bienes culturales, el tráfico ilícito, por ejemplo, de bienes de naturaleza arqueológica, etc. Se requiere también, y digo ya en último lugar, reforzar las acciones de inventario y registro de los documentos archivísticos históricos o de documentos históricos de carácter archivístico, tanto públicos como privados, implementando acciones como el uso de un sello de identificación del custodio para los archivos públicos principalmente, incluso de una serie de marcas electrónicas a través de las cuales sea posible manejar y controlar la documentación en materia de archivos privados, de archivos de personas que han creado a una determinada nación un patrimonio, un acervo muy valioso, digno de ser conocido. Muchas gracias. Muchas gracias, Enrique, y muchas gracias por hacernos pensar en qué tenemos que trabajar juntos y juntas. Le damos la palabra entonces para esta segunda etapa a la doctora Gloria Añasco de Paz, para que pueda acompañarnos a pensar cuáles son estas soluciones a esta problemática. Gracias, Gloria. Me parece que sigue tu teléfono, tu micrófono bloqueado. Gracias. Gracias, Amanda. En la historia que compartimos y que ha sido expuesta en estos 2 días de conversatorio, podemos indicar que diariamente importantes bienes culturales patrimoniales desaparecen de los lugares en los cuales se encuentran custodiados, ya sean estos museos, museos, templos, archivos, bibliotecas, conventos o colecciones. La lucha por recuperar los objetos desaparecidos se ha convertido en un proceso no solo complejo y costoso, sino que enfrenta a los países en desigualdad de condiciones. Este problema trasciende las fronteras y se destaca dentro de las figuras criminales organizadas que mayores réditos económicos produce a nivel mundial. Por lo que, para disminuir su incidencia, se requiere de una mejor colaboración y efectividad a través de denuncias constantes y de acciones de prevención por parte de los estados. Las acciones que se lleven adelante por parte de los estados y dentro de ellas las instituciones competentes inciden en la reducción del número de procesos de subasta de bienes patrimoniales en el exterior. Sin embargo, este tipo de actividades de comercio ilícito se mantiene y desarrollan en países que permiten el mismo. Esta reflexión también debemos hacerla presente. Si bien es cierto que los avances tecnológicos permiten ubicar este tipo de subastas, solo permite identificarlas y a una pequeña parte de esta crítica situación. El problema del tráfico ilícito de bienes culturales patrimoniales y posterior comercialización ilícita, en su mayoría se lo realiza en la clandestinidad. Tomando en cuenta que este delito es de carácter transnacional
y por la afectación que se inflige sobre el patrimonio de los países, merece un tratamiento prioritario que requiere la implementación de mecanismos efectivos en los ámbitos judiciales, policiales, sociales, de relaciones exteriores, entre los países y al interior de los mismos. Por tanto, con asertividad en el seno de la ALA, se ha valorado la importancia y la trascendencia que hacen necesaria la suma de esfuerzos para encontrar soluciones mediante mecanismos de cooperación, y este evento es una muestra de ellos. La atención por parte de los estados directa y específica para los archivos en todos sus momentos y soportes. Las herramientas de descripción están presentes en todos nuestros archivos, desde los archivos de oficina hasta los archivos históricos. No podemos continuar replicando las prácticas en que la documentación llegue a los archivos históricos para recién levantar inventarios. Que se respeten y ejecuten los procesos debidos de valoración documental. Aquí radica la importancia de que quienes manejen los archivos tengan formación en el ámbito y conozcan los procesos. La responsabilidad de la situación general en los archivos de nuestros distintos países corresponden, sí, en un primer nivel a los estados. La ausencia de políticas públicas, normativa, dotación de recursos económicos, inversión en la formación del talento humano en todos los niveles, técnicos, mandos medios, puestos de liderazgo, pero además debemos reconocer la obligación que tenemos los archiveros y demás profesionales que participan en el quehacer en los archivos, de hacer una participación activa, de propender en una utopía a hacer una militancia por la causa de los archivos y la búsqueda de soluciones preventivas y de remediación. El caso de un trabajo con estrategias de cooperación en conjunto fortalece los mecanismos de prevención en primer lugar y luego los de recuperación de la documentación que se oferta en los espacios de comercialización, siempre ilícita, a través de casas de subasta o espacios de negociación que muchas veces son de acceso público. El talento humano, la formación, el conocimiento de los procesos técnico-archivísticos, sobre todo del control, que a la vez son herramientas de acceso a la información y el conocimiento de la normativa nacional e internacional acerca del tráfico ilícito. Son necesarias además las campañas de difusión, sensibilización acerca del tema, como mecanismos de apropiación social de los archivos y de lo que en ellos se custodia, así como la participación para evitar el tráfico ilícito. La necesidad de la existencia de censos o inventarios nacionales del patrimonio a efectos de conocer qué tenemos, cuánto tenemos y dónde están ubicados. Muchas gracias. Muchas gracias, Gloria. Ahora sí le damos la palabra a Jorge Alfredo Ortiz Sotelo, que nos va a dar su opinión desde Perú. A ver si Jorge está por ahí para poder dar cierre a esta segunda etapa y pensar juntos esta problemática, que claramente va saliendo de estos comentarios la importancia de hacerlo de manera colectiva. Jorge, te damos la palabra. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias nuevamente. La verdad que es pues un tema complejo. Mis colegas han señalado la normativa, digamos, normas tenemos, pero realidades no siempre se corresponden a las normas. Entonces, yo, más que apabullarlos con más tipos de normas y cosas por el estilo, lo planteo de esta manera, ¿no? Hay un mercado, es una actividad legal. Todas las actividades ilegales, al final, son actividades económicas. Entonces, mientras que haya una demanda, habrá una oferta. Y esa oferta genera, pues, las pérdidas de las que somos víctimas los archivos, no solo los nacionales, ya decía, ¿no? Entonces, ¿cómo combatir esto? ¿Cómo vencer este flagelo? Es complejo, es muy complejo.
Hay que unir esfuerzos, claro, hay que compartir experiencias, por supuesto. Pero bueno, veamos, ¿no? La demanda suele provenir de muchos rubros. Ayer Emma, por ejemplo, señalaba que, claro, los precios de los documentos pues, son más o menos asequibles, ¿no? Y más fáciles de transportar. Es mucho más difícil pues, llevarse una obra de arte física que un documento o que un conjunto de documentos. Entonces, hay una labor muy importante por hacer. ¿Qué nos toca a nosotros? También lo señalaba Gloria hace un momento, ¿no? Fortalecer nuestros recursos humanos, mejorar sus sueldos, es una cosa sustancial, ¿no? Si no estamos disparándonos al pie, ¿no? Tenemos que tener gente comprometida, yo creo que la tengo, pero hay que mejorar eso, hay que, como se dice, fidelizar muchísimo más y mantener esa, digamos, ese entusiasmo de la gente, sobre todo pues en la gente joven, ¿no? que se une a los esfuerzos que lleva a cabo los archivos. Tenemos que hacer una tarea titánica en cuanto a inventariar lo que tenemos, que es el primer paso para saber qué cosa hay, ¿no? Y esto, como les comentaba en el caso específico de este archivo que visité en Paita, nadie sabe lo que hay ahí. Tenemos que proteger los archivos. Hace muchos años yo visité y trabajé en el archivo de la prefectura de Loreto, que quedaba en Iquitos, con documentación desde el establecimiento de la ciudad, 1865. Hablé después con la que estaba en ese momento de jefe del Archivo General de la Nación y crearon el Archivo Regional de Loreto. Años después, el archivo fue quemado, ¿no? Fue quemado en medio de los disturbios que hubo por la paz que tuvimos con Ecuador. Entonces, tenemos que pensar en locales adecuados, ¿no? Nosotros tenemos una serie de dificultades, tenemos locales que no han sido construidos para archivos, pero estamos ahora en un proceso de ir hacia una instalación nueva, construida específicamente para eso, con todas las medidas del caso. Pero por muchas medidas que pongamos, por mucho esfuerzo que tengamos, yo sigo insistiendo, ¿no? Convencernos entre los convencidos resulta gratificante, compartir experiencias resulta enriquecedor, pero en el tema, en el fondo, hay pues un mundo que está afuera, que es el que, para bien o para mal, constituye ese mercado, ¿no? Constituye esa demanda. Yo creo que la posesión de los documentos en manos privadas no está mal, pero la forma como se adquieren esos documentos es el tema. Hay archivos, lo mencionaba Enrique hace un momento, archivos familiares, ¿no? Porque, claro, a uno lo nombraron tal cosa, o a mí me nombran con una resolución suprema para hacerme cargo del archivo, y yo guardo pues esa resolución y dentro de 20, y de por sí ya ese documento es patrimonio documental de la nación. Pero hasta qué punto es mío, hasta qué punto es del archivo, ¿no? Entonces, en esos temas creo que hay que también ir con cuidado. La norma nuestra permite, por supuesto, el patrimonio documental en manos privadas, pero hay una serie de limitaciones en cuanto a su transferencia. Creo que todo el aspecto normativo necesita
ser revisado, eso es una realidad. Pero, y en esto tenemos mucho, pues lamentablemente, de aquel viejo decir, ¿no? La ley se acata, pero no se cumple. Podemos llenarnos de leyes, pero la ley en sí, como tal, no necesariamente significa que se vaya a cumplir. Y en eso, por lo menos en el caso peruano, somos campeones. Y cuando no se cumple algo, la solución es otra ley. Entonces, me parece que el enfoque que debemos pensar es, por supuesto, en difundir, insistir, perseverar en la idea de crear conciencia. Obviamente necesitamos una normativa, obviamente necesitamos normales adecuados, obviamente necesitamos medidas de seguridad adecuadas. Pero mientras que haya una demanda, va a haber quien se ofrezca a llevar a cabo este tipo de actividades ilícitas. Es una batalla muy larga. No avisoro una victoria plena, pero sí creo que tenemos que controlarla. Y ejemplos de esto hay varios en otras actividades ilícitas. Mencionaba algún otro expositor que este tema del tráfico de patrimonio cultural es el tercero de los tráficos ilegales en cuanto a recursos, en cuanto a montos. Es difícil pues, combatir eso simplemente declarando que no debe hacer. Hay que hacerlo, hay que proveerse de los medios legales, físicos y todo eso. Pero en el fondo es un tema de crear conciencia. Mi percepción camina firmemente por ahí. Acá me llegan diariamente información sobre documentos perdidos. Entonces, se inicia el trámite que pasa de aquí al ministerio, el aviso, va a Cancillería, va al país tal, al país cual. Eso está bien, hay que seguir haciéndolo. Y creo que todos lo hacemos. Y por supuesto colaboramos entre nosotros para tratar de controlar esta actividad. Pero mi mensaje central es, camina por ahí, ¿no? Camina por el tema de la importancia, de la difusión que tenemos que darle al valor del patrimonio documental de una nación. Eso, desde mi punto de vista, es el punto central en la lucha contra el tráfico ilícito de este tipo de patrimonio. Eso, y por supuesto, perseverar y mantener un ojo atento a lo que está sucediendo en un mundo que cada día pues, está mucho más complicado. El otro camino, que es un camino ideal, es, y que muchas veces lo deben haber escuchado todos ustedes, es digitaliza todo. Sí, pero es fácil decirlo, es muy difícil hacerlo en un plazo razonable. Y claro, en el camino pues se irán surgiendo problemas y digitalizar todo no necesariamente asegura que aun cuando ya esté todo guardado bajo 7 llaves, no vaya a desaparecer algo. Y reitero, eso es en el caso de los archivos nacionales, ¿no? Pero hay instancias y el patrimonio documental de un país está en muchísimas manos, en muchísimas instituciones, públicas y privadas, y en individuos. Entonces, la labor que nos cabe, que es una suerte de labor, pues, insistente de crear conciencia. Desde mi punto de vista,
Ese es el punto central, el foco donde tenemos que ponerle mucho más énfasis. Y con esto paro de conversar sobre este tema. Muchas gracias, Jorge. Pensando en lo que ustedes fueron comentando, creo que hay ciertos verbos que hay que reforzar, que son cooperar. Creo que el verbo cooperar es algo que fuimos repitiendo constantemente, estas acciones que tenemos que repetirnos y repetir. Cooperar. Y algo que decía recién Jorge que me pareció súper interesante, que es salir a convencer a los no convencidos, ¿no? Esa es una tarea que tenemos en general en muchas situaciones, pero es importante esta idea de salir a convencer a los no convencidos. Y frente a ese convencer a los no convencidos, otras dos acciones, otros dos verbos, sensibilizar y concientizar, ¿no? Para irnos sumando. Dijimos ya que tenemos que cooperar, tenemos que sensibilizar y tenemos que concientizar. Y por el otro lado, difundir. Y ahí tomo algo que comentaba Enrique, esta idea de reforzar estas acciones, hacer visibles los reglamentos y los protocolos. Nosotros cuando trabajamos en el grupo de tráfico, sobre tráfico ilícito patrimonial en el marco de la ALA, siempre estamos hablando de eso, de la importancia de concientizar. En una de las primeras reuniones, Emma de Ramón nos hablaba de eso, de la importancia de esto que hoy estuvimos discutiendo mucho, que tiene que ver con si hay un mercado van a seguir comprando y van a seguir vendiendo. Y entonces esta idea me parece importante, pero también hacer visibles los protocolos y la reglamentación, porque algunas de las personas comentaban también la dificultad, digo, en el chat, la dificultad que hay para saber si es documentos obtenidos legítimamente o no son documentos obtenidos legítimamente, si fueron documentos que son para el comercio, si fueron documentos que circularon por regalos o por otras cuestiones y estaban en manos de personas, pero también personas que han heredado esa documentación y les es difícil llegar a la justicia muchas veces con esa documentación que han encontrado en un cajón y que todas estas cuestiones para poder trabajar. Pero no podemos dejar de decir que es un delito, insistir en que es un delito y que es ilícito y que es clandestino. Me parece que eso también tenemos que reforzarlo. Pero quería llamar otras acciones, hablaban de preservar y de difundir. Y esta idea de preservar, y tomando las palabras de Gloria, creo que es importante darnos cuenta y poner en valor en nuestros archivos y en nuestras naciones la importancia de una normativa con respecto a estas temáticas y también la importancia de los recursos económicos que nuestros estados deberían poner en los archivos para que tengamos personal para trabajar en ellos y para que podamos realizar todas estas tareas. Y ahí hacer hincapié una vez más en algo que me sensibiliza mucho y que comenta Gloria, pero para mí es importantísimo que podamos entender las desigualdades sociales en toda América Latina y las desigualdades sociales al interior de nuestros propios países. Yo desde Argentina puedo decir que Dios está en todos lados, pero atiende en Buenos Aires, y ese es un problema que tenemos en Argentina, porque es un país centralizado en la ciudad de Buenos Aires y es necesario políticas federales desde Buenos Aires, no, sino todos juntos. ¿Sí? Porque muchas veces las políticas salen de Buenos Aires como el tren sale desde Buenos Aires de una manera radial y no podemos comunicarnos. Entonces, esta idea de que se repite constantemente en Argentina, que Dios está en todos lados pero atiende en Buenos Aires, no nos lleva a tener políticas federales y no nos lleva a ver esta desigualdad social al interior de nuestro propio país y con el otro. Porque al ser un delito transnacional, tenemos que hablar con el otro y poder poner, y esto mismo que comentaba también Enrique, y comentaban Gloria, mecanismos efectivos y poder concientizar a la política, poder concientizar a la policía, poder concientizar a la justicia para poder llevar adelante un camino común. Entonces, me quiero quedar con estos verbos de cooperar, sensibilizar, concientizar, difundir y sensibilizar. Para ello también me parece interesante, y una de las personas que nos está escuchando, Aida Luz Mendoza Navarro, dice que hay que trabajar con las nuevas generaciones sobre la protección de los bienes culturales desde la niñez. Pide difusión, que es lo que estábamos hablando, pide exposiciones culturales itinerantes, que sea parte de los textos escolares desde que son muy niños y niñas en nuestros países. Habla de todos somos embajadores de los archivos, y eso me parece algo relevante para tomar. Todos somos embajadores de los archivos, a ser embajadores de los archivos.
en los niños y las niñas desde su educación, desde las escuelas, en los diferentes niveles. También hablaba Mesto Perales nos decía, bueno, es cierto que falta mucho conocimiento para saber defender nuestro patrimonio. Y eso también lo tomaría como una frase, porque esta idea del conocimiento, esta idea de poder entre nosotros dar a conocer, ¿no? En este camino para poder avanzar. Y en el mismo camino hablaba alguien que ve Centuria a Centuria. Hace un ratito decía, considero necesario sensibilizar a toda la población desde su formación inicial, ¿sí? Coincidiendo con otras de las personas que nos estaban escuchando, ¿sí? Que nos cuidemos entre nosotros. Y eso me parece interesante también, porque va en coincidencia con lo que venimos conversando y va en coincidencia con lo que muchos de los que están escuchando quieren plantear en este momento. No puedo dejar también de presentar a Bernie Reyes Cueva. Dice, bueno, necesitamos una acción más efectiva, ¿no? Está planteando, debe haber actividades en el mercado interior entre las casas de antigüedades por las autoridades. Esta idea de pensar también en acciones más efectivas, digo, quiero decir, mucho más directas. No hablaba de efectivas porque las demás no lo sean, sino efectivas en tanto acciones directas para poder avanzar. Hablar acá nos habla también Leandro Enrique desde Argentina, habla de unas partes especiales dentro de las policías que coordinadas con Interpol trabajan en estos documentos y trabajan en la persecución de estos actos que son delito y que son ilícitos y que son clandestinos. Entonces me parece que plantear esta idea de suma de esfuerzos, de cooperación, está habiendo muchísimos comentarios con respecto a qué sucede cuando se logra encontrar cuando se logra encontrar un documento en la venta en una casa de remates, qué podemos hacer a partir de esto. Y creo que ahí es donde tenemos que trabajar conjuntamente con legislaciones en conjunto y poder superar esta desigualdad social y esta desigualdad que tienen los países. Pero me parece central esto que plantea Jorge, de plantear una idea de educación, ¿no? De formación, y muchas de las personas que nos están escuchando van hacia esa idea y esa tarea que nos tenemos que dar, como decía recién también una persona que nos está escuchando, como embajadores de los archivos y hacer pequeños embajadores en cada uno de los ciudadanos y ciudadanas de nuestro país. Me gustaría darles un minutito más si ustedes quieren hacer algún comentario final, si quieren despedirse, si quedó algo en el tintero. A cada uno de ustedes tenemos unos minutitos más para poder escuchar alguna cuestión que hayan ustedes quieren reforzar o subrayar. No sé si alguno de los tres quiere la palabra, solo desmuteen sus micrófonos o para comenzar la despedida de este encuentro. A ver, si nadie se anima, me animo yo. A mí me parece sumamente importante que tengamos este tipo de eventos. Y creo que hay que profundizar y tener, de alguna manera, algunas líneas más concretas. Este grupo que está siendo liderado por el Archivo Nacional de México lleva a cabo una labor extraordinaria, pero quizá debamos fortalecer dentro de ese grupo el esfuerzo de difusión, de divulgación. Y es un esfuerzo común. O sea, podemos unir esfuerzos para constituir un solo mensaje, porque todos somos víctimas de lo mismo. O sea, el tráfico ilícito de documentos se produce al interior de los países y entre los países, y normalmente hacia países más en mejores condiciones que los nuestros. Entonces creo que tenemos que hacer un esfuerzo, pensar en una suerte, dentro de este grupo, vamos, que está ya constituido. No debemos limitarnos al tema de la norma, al tema de la persecución, no. Eso solo no basta. Eso hay que hacerlo, claro, pero eso no basta. Muchas gracias, Jorge.
No sé si Enrique o Gloria quieren despedirse, saludar a todos los que nos están escuchando. Gracias, Por supuesto. Samantha. Gracias, Samantha. No, agradecer a todos los participantes, colegas de los archivos nacionales y sobre todo a quienes han asistido a este conversatorio y destacar que hemos compartido historias comunes, realidades comunes que merecen una respuesta, que nos encuentren con unidad de criterio. Las asociaciones a nivel regional para poder presentar estrategias y posiciones más fortalecidas se hace necesaria en este momento, ha sido necesaria siempre, pero se hace necesaria mucho más en este momento. Debemos estar unidos, debemos mantener estas mesas de trabajo activas y sobre todo trazarnos el derrotero para obtener resultados. Eso, muy contenta, muy congratulada de estar en ALA y de ser parte de esta mesa de trabajo tan importante. Gracias, Gloria. Yo también quisiera agradecer la oportunidad de participar en este foro. Creo que más allá de que pensemos de modo escéptico que las palabras no son suficientes para enfrentar flagelos pues tan duros como este que estamos describiendo hoy, el dar pasos en acciones, ojalá pequeñas acciones que coordinadas puedan conducir a la creación de un frente común, por ejemplo, para que en otros países, cuando se detecten a través de autoridades policiales o de otros instrumentos, tráficos, sobre todo consuetudinarios, que pudieran afectar a países vecinos, porque precisamente el hecho de refugiarse los delincuentes en países vecinos podría ser uno de los factores de su protección. La idea de que en todas partes haya frenos y controles y la posibilidad de cooperación para devolver a los dueños originales los documentos que pudieran ser extraídos o robados en uno u otro territorio. Eso podría ser un ámbito de protección, incluso la creación de redes, en este caso virtuales, a través de las cuales funcionarios de los archivos generales de los países involucrados pudieran dar a conocer que en sus respectivos países han sido descubiertos archivos o documentos, en fin, que pertenecen a otros países. Este tipo de cosas podría empezar a dar una alerta, una alarma que pudiera ser útil para que nosotros no solo tengamos conciencia de lo grave del peligro, pero al fin y al cabo trabajamos en este ambiente, pero otras personas que consideran esto incluso relativamente normal o aceptable, empiecen a ver que hay un delito, y hay muchos delitos incluso involucrados en ello, y una pérdida para todas las naciones que estamos implicadas en este esfuerzo. Creo que efectivamente esta creación de esta primera red podría ser una alternativa de red de alerta o red de alarma, la llamo yo, a través de la cual pudiera ser posible que, como digo, funcionarios de nuestros archivos se comuniquen de modo regular con funcionarios de otros archivos para ver en qué anda el tráfico ilícito, que se ha perdido o que se ha encontrado en uno u otro lugar o que puede ser recuperado en cualquier sentido. Creo que esta podría ser una llamada inicial hacia una auténtica cooperación, como tú lo dices, Samantha. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a los tres. No quiero cerrar este conversatorio sin contarles que tenemos sin agradecerles primero, agradecerles la participación a ustedes tres y a todas los que vienen interviniendo y nos vienen dando ideas. Todas estas ideas que salieron de hoy y las que están ustedes vertiendo en el chat, por supuesto van a llegar como líneas de trabajo para el grupo, van a llegar como cuestiones para el grupo de trabajo sobre tráfico ilícito en el patrimonio documental de ALA. Agradecemos las intervenciones de todos ustedes y queremos contarles
para que podamos seguir leyendo, pensando, que tenemos hay un micrositio que fue formado con todas las intervenciones que se hicieron hace unos años en el Archivo General, organizados por el Archivo General de la Nación de Perú y la Asociación Latinoamericana de Archivos, que tuvo cuenta el 10º Seminario Internacional de Archivos, Tradiciones Ibéricas de CIATI, el cual tuvo como tema justamente el fortalecimiento de capacidades para la lucha contra el tráfico ilícito del patrimonio documental archivístico. La idea de ese encuentro había sido justamente establecer diálogo e intercambio de experiencias. Ustedes pueden encontrar en esta página web todo lo que se conversó y se discutió en ese 10º encuentro del CIATI. Me parece fundamental porque nos abre un montón de ideas, un montón de preguntas. Tenemos ese recurso disponible y me parece importante que todos lo conozcan y podamos difundirlo porque es de cabal importancia para esta temática. También recordarles, antes de que terminemos, este interesante e importantísimo cierre de las capacitaciones tan fundamentales que hemos tenido durante todo el año 2020, ya que no nos pudimos encontrar presencialmente. Creo que las capacitaciones de ALA fueron fundamentales para seguir formándonos en los archivos en toda Iberoamérica. Recuerden entonces este fundamental cierre que dará doña Antonia Heredia el 26 de noviembre a las 16 horas de España, tratando la terminología archivística, conceptos y uso. Pueden encontrar más información en la página web de ALA. También recordarles que seguimos trabajando en esta temática, que todo esto que estuvimos trabajando, como les decía recién, va a ser parte de las discusiones que tendremos en las próximas semanas en el grupo de trabajo sobre tráfico ilícito de patrimonio documental. Invitarlos a seguir trabajando en esto, invitarlos a seguir con estas verbas. Muchas gracias a todos los que participaron, a todas los que participaron y seguimos. Esta es una despedida cortita, vamos a seguir trabajando juntos y juntas, así que les decimos hasta luego a todos y todas y seguiremos trabajando desde diferentes lugares de Iberoamérica para poder luchar contra este delito y poder decir todos juntos que traficar con la memoria de Iberoamérica es un delito. Muchas gracias a todos y todas. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego.